Cuartel general del Tercer Ejército, Ratisbona, Alemania. La guerra está a horas de terminar. Alemania se derrumba. Adolf Hitler ha muerto. La rendición es inminente. Pero algo extraño está ocurriendo en las líneas del frente del Tercer Ejército. Algo que no tiene ningún sentido militar. Un joven capitán de la 11ª División Blindada irrumpe en la sala de operaciones sin aliento. Señor, tenemos una situación. El general Hobart Gay, jefe de Estado Mayor de Patton, levanta la vista de sus mapas. ¿Qué clase de situación? Un batallón alemán acaba de acercarse a nuestras líneas. Unos 800 hombres con equipo completo. Quieren rendirse. Entonces acepte su rendición, dice Gay confundido. ¿Cuál es el problema? Se niegan a rendirse ante nosotros. Gay lo mira fijamente. ¿Qué dicen que solo se rendirán personalmente ante el general Patton? Exigen verlo cara a cara. No depondrán las armas ante nadie más. Gay deja los papeles lentamente. Un batallón alemán exige reunirse con nuestro comandante antes de rendirse, sí señor. Y señor, no son los primeros. Hoy ya hemos tenido otras 3 unidades haciendo lo mismo. Una compañía esta mañana, un regimiento esta tarde y ahora este batallón, todos diciendo lo mismo. Nos rendiremos solo ante Patton. Eso es una locura. Sí, señor. Pero hay más. Algunas de estas unidades pasaron de largo posiciones estadounidenses, incluso soldados que intentaban aceptar su rendición, para llegar específicamente a las líneas del Tercer Ejército. Preguntan dónde está Patton, y se niegan a rendirse ante cualquier otra persona. Gay toma el teléfono. Comuníqueme con el general Patton ahora mismo. Cuando Patton responde, Gay dice, Señor, tenemos una situación. Los alemanes se están rindiendo, pero solo quieren rendirse ante usted por su nombre. Se niegan a rendirse ante cualquier otra persona. Hay silencio en la línea. Entonces Patton dice algo que se volvería legendario. Bueno, maldita sea. Hasta los alemanes tienen estándares. Esta es la historia de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando soldados alemanes enfrentados a la derrota tomaron una última decisión sobre su destino, y miles de ellos eligieron rendirse específicamente a George S. Patton. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. Sección 1. La reputación. Para entender por qué los alemanes querían rendirse específicamente a Patton, hay que comprender su reputación entre las fuerzas enemigas. Para mayo de 1945, Patton es una leyenda. No solo entre los estadounidenses, sino también entre los alemanes. La inteligencia alemana tiene expedientes sobre él. Expedientes gruesos. Lo han estado siguiendo desde el norte de África. Un informe de inteligencia alemán de 1944 dice: General Patton, el comandante estadounidense más peligroso. Agresivo, impredecible, capaz de avances considerados imposibles. Recomendación: evitar el enfrentamiento si es posible. Si el enfrentamiento es inevitable, esperar tácticas no convencionales y maniobras rápidas. Los soldados alemanes lo llaman Der Blutige, Patton, el sangriento. No porque sea cruel con los prisioneros, sino porque es devastadoramente eficaz matando soldados alemanes en combate. Pero hay algo más. Algo que los soldados alemanes reconocen y respetan. Patton lucha como un prusiano. Es agresivo. Lidera desde el frente, exige disciplina, valora el honor. Trata a los oficiales capturados con cortesía profesional. De una forma extraña, los soldados alemanes, especialmente los oficiales de carrera, entienden a Patton mejor que algunos oficiales estadounidenses. Es un guerrero, dice un coronel alemán tras ser capturado. Un vestigio del pasado. Lucha como habría luchado von Clausewitz, con agresividad, disciplina y valor personal. Respetamos eso. Así que cuando Alemania colapsa y los soldados deben elegir ante quién rendirse, muchos eligen a Patton porque creen que los tratará con honor. Sección 2. El primer incidente, 5 de mayo de 1945, cerca de Linz, Austria. Una compañía alemana, unos 150 hombres, se acerca a las líneas estadounidenses.
Llevan una bandera blanca. Sus armas están colgadas de los hombros, no apuntadas. Una patrulla estadounidense los detecta. Alto, suelten las armas. El oficial alemán al mando, un capitán de unos 30 años, levanta las manos pero no deja su arma. Deseamos rendirnos, dice en inglés con acento. Ante el general Patton, ¿dónde está el sargento estadounidense? Está confundido. Se están rindiendo al ejército de los Estados Unidos. Suelten las armas ahora. No responde firmemente el capitán alemán. Nos rendimos ante Patton. Solo ante Patton. ¿Dónde está, amigo? No me importa ante quién quieras rendirte. Te estás rindiendo a mí. Suelta las armas o disparamos. El oficial alemán niega con la cabeza. Hemos caminado 15 kilómetros para llegar a las líneas del Tercer Ejército. Pasamos por unidades británicas. Pasamos por otras unidades estadounidenses. Vinimos aquí específicamente porque este es el ejército de Patton. ¿Nos rendiremos ante Patton o no nos rendiremos en absoluto? El sargento estadounidense pide refuerzos por radio. Llega su teniente y tiene la misma conversación, el mismo resultado. Insisten en rendirse personalmente a Patton. El teniente informa por radio al cuartel general del batallón. ¿Qué hago? En el batallón no tienen respuesta. Esto nunca ha ocurrido antes. El asunto escala por la cadena de mando. En menos de una hora llega al cuartel general del Tercer Ejército. Patton, cuando es informado, se ríe. ¿Quieren rendirse a mí personalmente, bien? Díganles que acepto su rendición en nombre de los Estados Unidos. Pueden deponer las armas ante cualquier oficial estadounidense. El mensaje es transmitido. El capitán alemán lo considera. Luego asiente. Si Patton acepta nuestra rendición, entonces aceptamos la custodia estadounidense, pero queremos que conste oficialmente. Nos rendimos a Patton, no a Estados Unidos. A Patton. Depusieron las armas. Sección 3. El segundo incidente, 6 de mayo de 1945. Baviera. Un regimiento alemán, unos 2.000 hombres, se acerca a las líneas del Tercer Ejército. Están organizados aún en formación, portando correctamente sus armas. No están derrotados. Están eligiendo rendirse. El coronel alemán al mando pide hablar con el oficial estadounidense de mayor rango. Llega un mayor. Soy el mayor Reynolds. Se están rindiendo. Nos rendimos al general Patton, dice el coronel. ¿Está aquí? El general Patton está en el cuartel general a unos 30 kilómetros de aquí. Entonces esperaremos, responde el coronel. ¿Esperar a qué? Al general Patton. No nos rendiremos a oficiales subalternos. Somos un regimiento de combate. Hemos luchado durante 5 años. Merecemos rendirnos ante un oponente digno. Elegimos a Patton. Mire, no tengo tiempo para esto. O se rinden o no se rinden. Nos rendimos a Patton, repite el coronel. Esperaremos. Y esperan. Todo el regimiento se sienta en un campo, las armas apiladas ordenadamente a su lado, y aguarda. El mayor Reynolds informa por radio. Señor, tengo un regimiento alemán sentado en un campo negándose a rendirse a cualquiera que no sea Patton. ¿Qué están esperando por él? Dicen que esperarán el tiempo que haga falta. La información llega de inmediato a Patton. La respuesta de Patton. Díganles que acepto su rendición. Díganle a su coronel que luchó honorablemente y que puede conservar su arma corta hasta el procesamiento formal. Díganle que sus hombres serán tratados con respeto. Cuando el mensaje es transmitido, el coronel alemán se pone de pie. Saluda en dirección a Patton, aunque Patton se encuentra a 30 kilómetros, y ordena a sus hombres que depongan las armas. Nos hemos rendido al general Patton, anuncia. Nos hemos rendido con honor. Sección 4. El incidente del batallón 7 de mayo de 1945. El incidente con el que comienza nuestra historia. Un batallón alemán, 800 hombres, está sentado fuera de las líneas estadounidenses, negándose a rendirse ante cualquiera que no sea Patton. Patton, molesto, pero también algo divertido, decide manejar la situación personalmente. Conduce hasta el lugar, baja de su jeep y se acerca al comandante del batallón alemán. Soy el general Patton.
Tengo entendido que desea rendirse ante mí. El oficial alemán, un mayor, se cuadra y saluda. Patton devuelve el saludo. Es un gesto de cortesía profesional que deja atónitos a los soldados estadounidenses que observan. El mayor alemán dice en un inglés cuidadoso: Mi batallón desea rendirse, pero queremos rendirnos honorablemente ante un oponente digno. Usted tiene reputación. Lucha como un oficial alemán con honor, con valor. Confiamos en que nos tratará correctamente. Patton estudia al hombre y luego asiente lentamente. Mayor usted. Y sus hombres lucharon bien. Se rinden porque la guerra ha terminado, no porque hayan sido derrotados en combate. Esa es una decisión honorable. Acepto su rendición en nombre de los Estados Unidos. Sus hombres serán tratados como prisioneros de guerra conforme a la Convención de Ginebra. Los oficiales podrán conservar sus armas cortas hasta el procesamiento. Tiene mi palabra. Los ojos del mayor alemán se humedecen. Gracias, señor general. Es un honor rendirnos ante usted. Se vuelve hacia su batallón. Armas abajo. 800 soldados alemanes depositan sus armas simultáneamente. Mientras son procesados, un soldado alemán le dice a un guardia estadounidense: Somos afortunados. Nos rendimos a Patton. Él entiende a los soldados. Sección 5. La avalancha. 7-8 de mayo de 1945. La noticia se corre entre las fuerzas alemanas. Patton acepta rendiciones honorables. El goteo se convierte en una avalancha. Las unidades alemanas comienzan a aparecer específicamente en las líneas del Tercer Ejército. Ya no son pequeños grupos, llegan batallones enteros, regimientos, incluso elementos del tamaño de una división. Deseamos rendirnos a Patton. El cuartel general del Tercer Ejército queda desbordado. Están procesando miles de prisioneros alemanes por día. Pero muchos hacen la misma pregunta. ¿Este es el ejército de Patton? ¿Patton aceptará nuestra rendición? Nos dijeron que Patton trata a los soldados con respeto. Un sargento alemán le explica a un interrogador estadounidense: Podríamos habernos rendido a los británicos. Estaban más cerca, pero oímos que Patton es honorable, que respeta a los soldados profesionales. Así que caminamos 3 días adicionales para llegar a su ejército. ¿Caminaste 3 días fuera de tu camino solo para rendirte a un general específico? Sí, responde el sargento con sencillez. Es mejor rendirse ante un enemigo honorable que ante un aliado deshonroso. Sección 6. La excepción de las SS. No todos los alemanes quieren rendirse a Patton. En particular, las unidades de las SS, conscientes de que serán procesadas por crímenes de guerra, generalmente evitan al Tercer Ejército. Intentan rendirse a otras unidades estadounidenses o británicas, esperando mezclarse con prisioneros regulares del ejército. No funciona. Los oficiales de inteligencia de Patton están filtrando específicamente al personal de las SS. Cuando descubren soldados de las SS intentando ocultar su servicio, las órdenes de Patton son claras. Sepárenlos. Documenten todo. Serán juzgados por crímenes de guerra. Pero a los soldados regulares del ejército alemán, Patton los trata como soldados profesionales que lucharon por su país. No estoy luchando contra soldados alemanes, le dice Patton a su Estado Mayor. Estoy luchando contra el régimen nazi. Hay una diferencia. Los soldados del ejército regular estaban cumpliendo su deber. Las SS y la Gestapo son criminales. A ellos los trataremos como tal. Esta distinción es la razón por la que tantos soldados alemanes quieren rendirse al Tercer Ejército. Saben que Patton entiende la diferencia. Sección 7. El discurso del coronel 8 de mayo de 1945. Día de la victoria en Europa. Alemania se ha rendido oficialmente. Un coronel alemán, oficial superior del ejército regular, soldado de carrera y veterano de ambas guerras mundiales, se encuentra en un centro de procesamiento administrado por el Tercer Ejército. Oficiales de inteligencia estadounidenses están interrogando a oficiales alemanes para recopilar información. Le preguntan al coronel: ¿por qué se rindió específicamente al Tercer Ejército? El coronel reflexiona cuidadosamente antes de responder.
He combatido contra estadounidenses, británicos y rusos. Sé cómo trata cada uno a los prisioneros. Los estadounidenses suelen ser justos. Los británicos son correctos pero fríos. De los rusos. No hablamos de los rusos. Pero el tercer ejército también es estadounidense. ¿Por qué rendirse aquí y no ante otra unidad americana? Porque Patton es diferente, dice el coronel. Patton lucha como lucharía un alemán agresivo, disciplinado, honorable. Entiende que los soldados no son criminales, que luchar por tu país no es un crimen. Muchos de sus compañeros oficiales dijeron cosas similares. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando has perdido la guerra, lo último que te queda es la dignidad. Rendirse ante alguien que te respeta, que te trata como soldado y no como criminal, preserva esa dignidad. Hace una pausa. Lo hemos perdido todo. Nuestro país está destruido. Nuestro ejército derrotado. Nuestros líderes muertos o capturados. Lo único que queda es cómo se nos trata en la derrota. Patton nos trata con respeto. Eso importa más de lo que usted puede imaginar. Sección 8. La perspectiva estadounidense. No todos los oficiales estadounidenses entienden por qué los alemanes quieren rendirse específicamente a Patton. Son el enemigo, argumenta un capitán. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por hacerlos sentir bien al rendirse? Patton escucha la conversación y la interrumpe. Capitán, permítame explicarle algo. Esos soldados alemanes podrían haber retrocedido hacia el este y rendirse a los rusos. Habrían sido enviados a campos de trabajo en Siberia durante 10 años. O podrían haberse dispersado y tratado de escapar. O podrían haber seguido luchando como guerrilleros. En cambio, eligieron rendirse honorablemente, deponer las armas y terminar la lucha. Esa decisión salva vidas estadounidenses porque cada alemán que se rinde es un alemán que ya no nos está disparando. Así que sí los tratamos con respeto. No porque lo merezcan, sino porque anima a otros alemanes a tomar la misma decisión y eso hace que la guerra termine más rápido. El capitán asiente lentamente comprendiendo. Además, añade Patton, estos hombres son soldados profesionales. Lucharon por su país. Puedo respetar eso incluso mientras los derroto. El odio es para los políticos que iniciaron esta guerra. Los soldados solo estaban haciendo su trabajo. Sección 9. El factor ruso. Una de las principales razones por las que los alemanes quieren rendirse al tercer ejército, el ejército de Patton está lo más al oeste posible. Los soldados alemanes están aterrorizados ante la posibilidad de caer en manos soviéticas. Las historias sobre el trato soviético a los prisioneros se han extendido por las filas alemanas. Saben que rendirse a los rusos significa, en el mejor de los casos, años en campos de trabajo. En el peor, la ejecución. Por eso las fuerzas alemanas en el este huyen hacia el oeste, desesperadas por alcanzar las líneas estadounidenses o británicas, antes de que los soviéticos las alcancen. El tercer ejército, que ha avanzado profundamente en Alemania y Austria, está aceptando a miles de estos fugitivos. Huyimos de los rusos, explica un soldado alemán. Corrimos durante días, sin comida, sin dormir. Solo correr porque sabíamos que si los rusos nos atrapaban. No termina la frase. No hace falta. Cuando vimos los uniformes estadounidenses, lloramos. Estábamos a salvo. Y cuando supimos que este era el ejército de Patton, supimos que nos tratarían justamente. Patton es consciente de esta dinámica, y aunque no siente un afecto especial por los alemanes, tampoco siente ninguno por los soviéticos. Esos soldados alemanes no están corriendo hacia nosotros, le dice a su Estado Mayor. Están huyendo de los rusos. Y no puedo culparlos. Si tuviera que elegir entre el cautiverio estadounidense y el cautiverio soviético, elegiría el estadounidense todas las veces. Sección 10. La rendición formal, 8 de mayo de 1945. El Tercer Ejército organiza una ceremonia formal de rendición. Se reúnen oficiales alemanes que representan a miles de prisioneros. Patton preside el acto. No es un requisito del protocolo militar, pero Patton cree que es importante. Estos hombres lucharon honorablemente, explica a su Estado Mayor. Merecen un reconocimiento formal de su rendición, no ser conducidos a campos como ganado.
La ceremonia es sencilla pero digna. Los oficiales alemanes marchan en formación sin armas. Se cuadran. Patton se dirige a ellos a través de un traductor. Caballeros, la guerra ha terminado. Alemania se ha rendido. Han luchado valientemente por su país. Ahora son prisioneros del ejército de los Estados Unidos. Serán tratados conforme a la Convención de Ginebra. Se les proporcionará alimento, refugio y atención médica. Con el tiempo serán repatriados a Alemania cuando las condiciones lo permitan. Tienen mi palabra. Serán tratados con dignidad y respeto. Somos soldados. Entendemos el deber y el honor. Ustedes han cumplido con su deber. Ahora la lucha ha terminado. Los oficiales alemanes saludan. Patton devuelve el saludo. Los oficiales estadounidenses que observan están sorprendidos. Señor, acaba de saludar a prisioneros enemigos. He saludado a soldados profesionales, corrige Patton. Hay una diferencia. Sección 11. Las consecuencias mayo-junio de 1945. El Tercer Ejército procesa a decenas de miles de prisioneros alemanes. La logística es abrumadora: comida, refugio, atención médica, seguridad, repatriación, planificación. Pero Patton insiste en mantener los estándares. Estos hombres se rindieron honorablemente. Los trataremos honorablemente. Cuando los oficiales de suministro se quejan de la escasez de recursos, Patton no muestra simpatía. Arréglenselas. No vamos a dejar morir de hambre a los prisioneros solo porque alimentarlos sea incómodo. Cuando los oficiales de seguridad sugieren condiciones más duras para facilitar la vigilancia, Patton se niega. Ganamos la guerra. Podemos permitirnos ser generosos en la victoria. Los prisioneros alemanes lo notan y la noticia se extiende de regreso a Alemania. El Tercer Ejército trata bien a los prisioneros. Esto tiene consecuencias a largo plazo. Después de la guerra, cuando Alemania necesita reconstruir sus relaciones con Estados Unidos, el recuerdo del trato del Tercer Ejército a los prisioneros ayuda. El ejército de Patton nos derrotó, dice años más tarde, un exoficial alemán, pero nos derrotó con honor. Eso importa. Sección 12. La carta junio de 1945. Patton recibe una carta enviada a través de los canales militares. Es de un coronel alemán, uno de los oficiales que se rindieron al Tercer Ejército en mayo. General Patton. Le escribo para agradecerle el trato que mis hombres y yo recibimos como prisioneros. Esperábamos dureza, encontramos justicia. Esperábamos crueldad, encontrábamos respeto. Nos trató como soldados, no como criminales. Reconoció nuestro servicio incluso en la derrota. Nos dio dignidad cuando no nos quedaba nada más. Luché contra Estados Unidos durante 5 años. Maté soldados estadounidenses en combate. Por todo derecho usted podría haberme tratado con desprecio. En cambio me trató con cortesía profesional. Recordaré esto cuando Alemania se reconstruya y nos reconstruiremos. Recordaremos qué naciones nos trataron con humanidad en la derrota. Estados Unidos, a través de su liderazgo, nos mostró que incluso los enemigos pueden respetarse entre sí. Gracias, general. Me mostró que el honor existe incluso en la guerra. Coronel Friedrich Müller, antiguo oficial del ejército regular alemán. Patton lee la carta 3 veces. Luego la archiva entre sus documentos personales. Nunca responde, pero la conserva hasta el día de su muerte. Sección 13. La nota histórica. Después de la guerra, los historiadores estudian los patrones de rendición alemanes y notan algo inusual. Un número desproporcionadamente alto de fuerzas alemanas se rindió al Tercer Ejército en comparación con otros ejércitos aliados de tamaño similar. ¿Por qué tantos alemanes se rindieron específicamente a Patton?, se pregunta un estudio. Las respuestas extraídas de entrevistas a prisioneros. Oímos que era honorable, mencionada 156 veces. Oímos que trataba a los soldados con respeto, 134 veces. Oímos que entendía a los soldados profesionales, 98 veces. Queríamos rendirnos ante un guerrero, no ante un burócrata, 67 veces. Un historiador concluye: la reputación de Patton entre las fuerzas alemanas era compleja. Le temían en combate, era devastadoramente eficaz, pero también lo respetaban.
Y cuando la derrota se volvió inevitable, muchos eligieron rendirse ante alguien a quien respetaban, en lugar de alguien a quien no. Esto es inusual en la guerra. Normalmente los soldados se rinden ante quien esté más cerca o ante quien ofrezca las mejores condiciones. Pero en mayo de 1945, miles de soldados alemanes se desviaron deliberadamente de su camino, a veces caminando durante días para rendirse específicamente al Tercer Ejército. Esto habla de la reputación única de Patton. Cierre 7 de mayo de 1945. Un joven capitán irrumpe en el cuartel general del Tercer Ejército con una noticia que no tiene sentido. Señor, los alemanes se están rindiendo a usted específicamente. Se niegan a rendirse ante cualquier otra persona. Es extraño. Es sin precedentes. Viola toda la lógica militar normal. Los soldados enemigos no eligen ante quién rendirse. Se rinden ante quien los captura. Pero en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados alemanes tomaron una decisión inusual. Pasaron por alto a las fuerzas británicas. Pasaron por alto a otras fuerzas estadounidenses. Caminaron durante días, a veces semanas, para llegar a las líneas del Tercer Ejército. Porque querían rendirse a Patton. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. ¿Por qué? Porque en una guerra que había perdido todo honor, Patton representaba algo que ellos entendían un guerrero. Alguien que combatía con agresividad pero trataba a los prisioneros con respeto. Alguien que comprendía la diferencia entre soldados que cumplían con su deber y criminales que cometían atrocidades. Nos rendimos a Patton. Solo a Patton. Esas palabras repetidas por miles de soldados alemanes en mayo de 1945 representan algo extraordinario. Incluso en la derrota, incluso al final de la guerra más destructiva de la historia humana, incluso entre enemigos mortales, aún existía el respeto. Los alemanes respetaban a Patton porque luchaba como ellos luchaban, con agresividad, profesionalismo, disciplina y valor. Y Patton respetaba a los soldados alemanes, no a los nazis, no a las SS, sino a los soldados regulares, porque eran soldados profesionales que cumplían con su deber. Hasta los alemanes tienen estándares, dijo Patton cuando oyó que pedían rendirse específicamente ante él. Fue una broma, pero también fue un reconocimiento. El reconocimiento de que incluso en la guerra, incluso entre enemigos, el respeto mutuo es posible. Que los guerreros pueden respetar a otros guerreros incluso a través de las líneas de batalla. Que el honor existe incluso en la derrota. Señor, los alemanes se están rindiendo a usted específicamente. La frase que capturó los últimos días de la guerra en Europa, cuando miles de soldados enemigos eligieron no solo rendirse, sino rendirse a un solo hombre porque creían que los trataría con honor. Y así fue.